Yo consigo. A traer y que la danza judía. Eso es para los judíos. Nosotros somos judíos. ¿Danza judía? No, David danzaba. Danza judía, sí, eso es en el contexto judío. Nosotros tenemos que estar danzando en este contexto cultural. ¿Sí, hermano Michael? Otros lo usan el chofar también. ¿El chofar? Ah, sí. Bueno, paréntesis. Nosotros tuvimos una cantata, pastor. Pero era un contexto judío y había una canción de Jerusalén. Entonces, antes de nada, un hermano tocó el chofar y otro hermano le respondía con el chofar. Pero era más bien a modo de dramatizar la canción. Pero no tenemos que... Hay un contexto, hermano, que están las iglesias evangélicas protestantes y van haciendo una... Hermano, esos son... lo digo sinceramente, son payaserías. Esos son payasadas. Durante la predicación o la alabanza. Sí. Lo que ellos lo hacen. Entonces, es un contexto que... o sea, estamos fuera de contexto. Eso no tiene nada que ver con nosotros y así, profesor. Sí, un detallito que usted mencionó, que es bueno aclararlo. Eso de la danza de David era una danza cultural. ¿Cultural? No es lo que ahora se le da una connotación espiritual. Que se revuelcan por el piso. Tiran sillas. No. Eso no es la danza del espíritu. No, eso no es danza, eso es. David danzó como danzan los judíos hasta el día de hoy. Cultural, una danza cultural. No era que el Espíritu Santo vino y lo hizo que brincar. No. Fue una danza muy bien, ¿cómo llaman? Con una coreografía cultural, ¿verdad? Exacto, que no era que hizo nada del otro mundo. Por tanto, en ese contexto, ¿verdad? Cuando usamos ese método correcto, gramático, histórico, cultural, y aplicamos esas reglas sanamente, eso nos libra, ¿verdad? De llegar a esta, o tener unos prejuicios, ideas preconcebidas, o desarrollar un criterio o un principio teológico. Y decir, no, esto es así porque la Biblia dice aquí. Bueno, en una correcta interpretación de lo que dice ahí, mi hermano, ¿verdad? Cuando vamos ahí, el Deuteronomio que dice, la mujer vista como mujer y el hombre vista como hombre. ¿Había un contexto cultural a la época? Sí. ¿Trasciende hoy día? Sí. Porque yo no me pongo un pantalón de mi esposa. Las mujeres están usando una corbata también con los hombres. En aquel contexto, hermano, en aquel contexto se refería a dos tipos de túnicas, una túnica de mujer, una túnica de hombre. Pero dice ahí hablando de pantalón. No, había una cultura. ¿Por qué decimos entonces que las mujeres de nuestra iglesia no pueden usar pantalón? Escuche, en nuestras iglesias, aunque en su trabajo o en su casa, fue una de las cosas que yo le compartí con usted. Mi esposa decía, no me siento hipócrita, porque voy al templo con una falda que me cubre hasta el tobillo. Para hacerse, ¿verdad? Que no estar fuera de, no tampoco ser causa de escándalo, ¿verdad? Pero entonces aquí en mi casa, en mi trabajo, esos pantalones no. Yo, pues mi amor, tú vas. Lo importante es que ese pantalón sea de una manera decente, no esté entallado tu cuerpo. Lo que fue aquí es de una manera decorosa. Es lo importante, hermano, porque hay faltas que dan más que decir que un pantalón, ¿verdad? Entonces, es un contexto brutal. Por eso no podemos llegar a un criterio o un principio teológico a base de que Moisés dijo, no, la mujer vista como mujer y el hombre como hombre. Bueno, la mujer no puso pantalón. Bueno, en nuestro contexto hay pantalón de mujer y pantalón de hombre. ¿Verdad que sí? ¿Quién levantó la mano, Maricel? No, digo yo que las faldas se las ponen como calzador. Si una mujer se pone una falda aquí, Eso está mal, ¿verdad? Está mal. Hay mujeres que se ponen falda, que por ejemplo la parte de las caderas son apretados, que están ceñidos con calzadores. Yo he visto hermanas. Son largos y le cuidan hasta los zapatos. Yo he visto hermanas con la falda hasta las tobillas, pero entalladas, ciñendo su cuerpo. Y hay mujeres, hermanas, que tienen el cuerpo hermoso. Hay mujeres que se ponen con una sábana por arriba y como quiera son cuerpos hermosos. Lo que Pablo está enfocando aquí es que en el culto quien tiene que estar entronizado es Cristo, no es ninguna dama, inclusive para el hombre también, ¿verdad? Porque hay un hermano aquí habló que los hombres entalladitos y los pantalones. No, hermano, aquí el que tiene que estar entronizado, el que venimos a adorar, sí, los metrosexuales, ¿entiendes? El que tiene que estar enfocado aquí en el culto de adoración es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, Pablo habla más, Pablo dice, ni peinados ostentosos. Entonces, hay hermanas, pastor, que usan la falda hasta los tobillos, pero con una moña y unos lazos, una cosa. Entonces, bueno, amor tiene un cuerpo horrible que quién la va a mirar. Pero ven el peinado ostentoso y las personas se enfocan
se enfocan en ese peinado ostentoso. Pero lo que estoy diciendo es que nadie se desenfoque en otra cosa, sino puesto los ojos en Jesucristo. Y sobre todo en el culto, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? O sea, en ningún contexto, pero sobre todo en el altar. No porque el altar sea un lugar más santo que la última silla de la iglesia, sino porque usted está haciendo un ministerio y todos los ojos están puestos en usted. Como una hermana va a subirse en una minifalda, porque si esa hermana está sentada en el último asiento, no la ve nadie, o los que están a su alrededor, pero ya ahí todo el mundo está viendo eso, ¿verdad? Y tengo una amistad, esposa de un pastor, que le dice: no, mi amor, tú no vas a subir hacia allá, y así tiene que ser. En esa situación tú no puedes subirte ahí. ¿Verdad que sí? Sí, hermano, radio. Aparte yo, o sea, en mi forma personal también, no es el hecho de solamente, estamos hablando del tema de la iglesia, pero yo creo que tanto el hombre como la mujer, en su caminar diario, o sea, su vestir diario. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es luz, por lo tanto nosotros no podemos estar yendo por la calle escandalizando también, porque si en el lado de la mujer yendo con ropa escandalizadora, está siendo de tentación para otras personas también. Al igual que el varón, o sea, no solamente en el contexto dentro de la congregación, sino también en su vida cotidiana. O sea, en todo momento debemos ser cristianos, no solamente cuando estamos aquí. Hermano, yo siempre he tenido algo que hay cosas que me revuelven el estómago. Escuche, no hay culto principal ni culto secundario. Al culto del domingo, culto principal. Todo el mundo viene charinado, gabanado. Culto del martes viene hasta pantalones cortos. Que aquel culto más importante que este. Ahí hay un señor, aquí hay otro señor. No es el mismo señor. No, el domingo vamos con... Bueno, sí, es el primer día de la semana. Pero tampoco se está irreverente venir un martes aquí está en sandalias. ¿Verdad que sí? Romanos 12, 1. Porque ahí me dio, hermano Eladio. Me tocó la llaga. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, dice racional, pero no dice espiritual. Y eso es, yo hago interpolación en mi Biblia. Aquí yo tengo un paréntesis, 24:7. Entonces, es el testimonio de mi esposa. Sí, era una santa en la iglesia, pero aquí me ponían los pantalones, entonces era una diabla. ¿Verdad? En ese contexto, esa doctrina de hombre. No, porque Pablo dice ahí que presentemos nuestro cuerpo como un culto continuo, dice en el griego, continuo. Está un auristo imperfecto, profesor. Continuo. No un auristo perfecto que lo hago ahora. No, no. Imperfecto. Hoy, mañana, lo hice ayer y mañana y sigo haciendo. 24/7. Aquí yo tengo entre paréntesis 24/7. ¿Verdad? O sea, no hay un culto principal ni un culto secundario. La escuela dominical, se comienza el culto el domingo aquí en nuestra iglesia local, pastor, con la escuela dominical. ¿Por qué? Porque estamos honrando su palabra, estamos estudiando su palabra. Bueno, no, el culto que comienza ahorita. Entonces la escuela dominical no es culto. Aquí venimos a adorar a otro Dios y a las dos es el Dios verdadero. No, hermano. Tenemos que ser precisos en eso. Otra duda, comentario, hermana Jessica. Que nada más quería añadir en cuanto a esto, yo vengo de Concilio Pentecostal, MI, he estado en la MI desde que me convertí, 10 años, y le ha chocado a muchas personas el hecho de que uso pantalla, pero yo le doy gracias a Dios que desde el día que yo me convertí, antes de convertirme, me di la tarea de estudiar las escrituras, porque lamentablemente no sé por qué razón nosotros los humanos nos gusta estar bajo una mentalidad de esclavo. Aunque Dios nos ha hecho libres, queremos vivir bajo ciertas reglas, y si no sigo esas reglas estoy mal. Eso es una mentalidad de esclavo. La palabra dice que Dios nos hizo verdaderamente libres, y por alguna razón u otra siempre queremos estar esclavizados a ciertas cosas, y por eso es que muchas iglesias y muchas denominaciones siguen más los dogmas que la doctrina bíblica, y chocan con personas como yo, que vivo una doctrina y no pueden entender cómo yo puedo ser espiritual
cuando ante los ojos de ellos yo soy una diabla con ustedes. Ajá. Ahorita. Hermana, mire, yo vengo, no me gusta hablar, ¿verdad?, de dominación ni de concilio, pero yo vengo, mi trasfondo, ¿verdad?, nuestra iglesia, vengo un trasfondo así. Y con permiso de los hermanos, el trasfondo que yo vengo, si nuestro hermano Harold, lo digo con todo respeto, entraba con la cabeza rapada, así brillosita, lo sacaban, no podía entrar. ¿Cierto o falso? Eso es. Escuche, La si barba. nuestro hermano José con esa barbita, no puede ser. Nuestro hermano Hipólito, para estar aquí, tienes que afeitarte la barba. Yo tengo las dos cosas. Pastor Directamente está condenado. Pastor, si miramos 25 años atrás, usted está excomulgado, ¿verdad? Pastorado. Lo digo, tiene barba, tiene la cabeza rapada. O sea, estamos hablando que tenemos que tener cuidado con eso. Y hermana Jessica, y seréis verdaderamente libres. Por ahí falta algo en griego. Conoceréis la verdad. ¿Ah? Conoceréis la verdad. No se baila. Sí, pero ese y seréis verdaderamente libres. Escuche, no es que vine a Cristo, sí, soy libre, pero eso quiere decir en el griego, es un aoristo imperfecto, volvemos otra vez. Dios te sigue, Cristo te sigue libertando. ¿Por qué? Porque nos atamos nosotros mismos a dogmas de hombre. O sea, Cristo me libertó y yo vengo, me ato a un dogma. Cuando me doy cuenta, Él vuelve y me libera. ¿Ves? Eres libre a cada instante que Cristo te liberta. Yo soy libre en Cristo, somos libres en Cristo. Cuando pecamos un pecado, nos esclavizamos. ¿Qué hacemos? Confesamos y nos hace libres. Seréis verdaderamente libres a la medida que Cristo te liberta. Entonces, esos dogmas lo que hace es encadenar, esclavizar otra vez al pueblo de Dios. Y yo siempre digo, la iglesia no es de los pastores, ni del comité, ni de los líderes. La iglesia es de Cristo. Así que, ¿quién soy yo para apresar una oveja que Cristo ya hizo libre? Tengamos cuidado, hermano, cuando, sí, hermano José. Yo digo que esos concilios a veces dejan al Espíritu Santo al lado tirado. ¿Sí? Porque eso es la obra del Espíritu Santo y no del pastor ni del líder de la Ni iglesia. nada. O sea, si tú le enseñas la verdad como usted está haciendo aquí, la palabra como es, la palabra misma y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer que la persona cambie lo que no le gusta. Fíjese, hermano José, usted le dice a esto que yo tengo conversaciones, y hermano ahora sabe las conversaciones que he tenido con un amigo nuestro, hermano nuestro presbítero. Como tenemos mucha confianza, digo, fulano, muéstrame eso en la Biblia. Es una correcta interpretación. No es así porque es así. Da con los pensamientos por ahí. Eso es dogma, doctrina de hombre. Y yo digo, mi hermano, y si eso usted no puede comprobarlo con la Biblia en la mano, una correcta interpretación dentro del marco bíblico, consecuente con la Biblia, esa doctrina de hombre es doctrina de demonio. ¿No? Así cambian las cosas, hermano. ¿Verdad que sí, hermano Radio? No, se me fue un poquito la primera que estaba por decir, pero el punto cuando dice que somos libres, también hay está la otra parte de que yo conozco y he estado en lugares, por ejemplo, que nos ponemos a cantar libre, Cristo me hizo libre, la cadena de pecados se han roto y empieza un bailongo y un desastre de aquello que... No, es que tú eres libre y si no te pones a bailar, estás encadenado. Está encadenado. Sí. Fíjate, eso que está diciendo el hermano y él, es una cosa que hay que atacarla en la iglesia, porque la iglesia que lo permite. El hermano dijo que se restringe la obra del Espíritu Santo, pero sin embargo se le da una libertad a algo que se le dice que es el Espíritu Santo, que es revolú, fuego extraño. Y como decía nuestra hermana Alice Campos, dice claudica, me gustó, ya usé esa palabra de esta mujer de Dios. Hermano Carmelo, claudica. ¿Verdad? Claudica. Y que tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo haga la obra, ¿verdad? Inclusive, hermano, cuando nosotros predicamos, pastor, predicamos la palabra, se hace el llamado, no hay que arrastrar a nadie, ni empujar las cosas a nadie, hermano. El trabajo nuestro como ministro de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios es predicar el Evangelio.
de traerlo, es trabajo del Espíritu Santo de Dios. Usted no es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces las personas van ya por compromiso, pero no es una fe salvífica. Y ya el otro día siguen igual, no hay cambios de vida. Y así vemos la iglesia llena así, de que no hay cambios de vida. Hoy un hermano que está tratando conmigo y dice, Carmelo, es que lo importante, dice, no, por eso que ustedes los bautistas no crecen. Y él dice, no, espérate, es que esto no es numérico, esto es espiritual. Seamos 50, pastor, 50 que estemos caminando en santidad, creciendo en el conocimiento de Dios, que no vale tener 1000 personas y viviendo vida, ¿verdad? Viviendo en santidad, un pueblo que esté preparado para ese encuentro con su Señor. Si somos 50, pastor, 50 nos vamos. Y con conocimiento de la palabra. Y con conocimiento de la palabra. Y que ahí estamos también, el hecho de que dice que cuando, por ejemplo, las iglesias no hay mucha persona o no hay mucha actividad, es porque la iglesia no está siendo bendecida, Sí. no hay bendición. Sí. O sea, malinterpreta la bendición de Dios con número o, por ejemplo, con cantidad de personas que se presentan con los mejores autos en los parqueos. Entonces, la persona que viene al parqueo con esa persona es bendecida. Bendecida, o sea, tildamos o calificamos la bendición de Dios por lo material, por lo que la persona tiene o por el negocio que Sí. mantiene. O sea, no tiene nada que ver lo espiritual con lo material. Sí, pues, va a haber mil personas más, pero pues, uno con una iglesia dice, no, aquí está Cristo entronizado, aquí se expone la palabra de Dios, veo que hay conocimiento bíblico, veo personas cambiando en santidad. Ese es el testimonio de la iglesia. Porque hoy es mega iglesia, ¿verdad? Mega iglesia. Igualmente hablamos una cosa, hablamos otra. Pastores con una membresía de 14 miembros y pesando una iglesia hija. Caballero, concéntrese en esas 14 ovejas, desarróllelas. Bueno, vamos a abrir ahora en Porsche, vamos a abrir ahora en... ¿Cuántos son? Somos 24. Caballero, concéntrese en ese pequeño rebaño. Y ustedes ya están pensando, ¿sabes? Tenemos que tener, hermano, enfocado en lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Hoy hablaba yo con este hermano. No, tenemos que estar enfocados en el llamado. Si yo lo llamo a usted para maestro, sea un buen maestro, honre y glorifique a su Señor en ese ministerio. No se ponga de pastor porque Dios no lo llama a usted y Dios no va a bendecir esa obra porque no es obra de Él. En el momento que va a cesar no la obra de Cristo, la obra de Cristo es usted como en esa obra no está ahí, no está en lo que es el plan eterno de Dios. Conozco personalmente, por ejemplo, ministerios que se llaman ministerios mundiales. Y están por allá en Lehigh en una esquina allá. Y son 20 personas. ¿Sí? Internacional. ¿En cuántos países están? ¿No? Estamos aquí en Lehigh, allá en la Sunshine. Ministerio internacional. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por tanto, lo importante aquí es, hermano, de que estemos en el espíritu correcto, en un espíritu de humildad. Señor, yo voy a estudiar tu palabra. Porque, hermano, si vamos a la palabra así, tengamos cuidado. Vamos a una oración siempre. Señor, voy a estudiar tu palabra. Dame entendimiento, dame humildad para hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Que corresponden. Ayúdame a aplicar lo que estoy estudiando, ¿verdad? Porque son pautas que nos ayudan a una correcta interpretación, ¿verdad? Y a compartir con mis hermanos, que tú me edifiques a través de tu palabra. Y cuando usted va a ese espíritu, ¿verdad?, de humildad, no para especular de que usted conoce mucha Biblia. Hermano, Dios conoce nuestros corazones, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Hay personas que les gusta, no, hermano, sí, eso es bonito. A mí me gusta escuchar buenas predicaciones, buenos estudios bíblicos, y doy gracias a Dios por ese instrumento, Señor, que tú has escogido, porque es de bendición. Sigue bendiciéndolo para que yo siga aprendiendo de Él, ¿verdad? Dame la necesidad imperiosa de escucharte a ti a través de Él. Esa es la humildad. Pero cuando estamos con celos y contiendas, Dios nos bendice eso, ¿verdad? Y usted comparta lo que usted tiene, lo que Dios le da a usted por gracia, délo por gracia. Si Dios le ha dado oportunidad a usted de estudiar en buenos institutos teológicos, hermano, voltee eso en su iglesia local. Hay muchos hermanos, pero usted está mal. Déjele, hermano, déjele. Aquí no hay nada obligado, pastor, en nuestra congregación. Hablo de nuestra congregación porque no puedo hablar de otra, pastor. Aquí no hay nada obligado. Pero no murmure y critique y usted no va a trabajar. ¿Verdad que sí? Porque es fácil usted acá. No, pero hermano, no, venga, déle. ¿Verdad? Que tengamos 15 maestros de escuela dominical, que tengamos cada mes un maestro de escuela dominical. Pero ¿qué pasa? La gente lo contempla, lo acaricia, pero el pastor no quiere compromiso. No es venir un domingo y 3 domingos no, y cuando usted le da ganas, no. Usted está trabajando no para el pastor Azael González, en su sentido, no para el pastor
batistas, ustedes están trabajando para el Señor. En su iglesia local, ¿verdad? Y su compromiso es con Cristo, su palabra, y sí con su pastor y su iglesia local, pero primero con Cristo. ¿Entiendes? Y ese es el detalle. Por tanto, aplicando esta regla, nos evitamos caer en estos dogmas, estos errores. Y el peligro, hermano, no es que usted no esté o no tenga un criterio claro. El problema es que usted formule una doctrina a base de un error, ¿verdad? Y muchas veces, a sabiendas de que es un error, sigue enfatizando en eso y siguen poniendo esas cargas al pueblo de Dios, a que él hizo libre. Dios nos libre de tales cosas, Dios nos libre de tales cosas. Cuarta pregunta: ¿cuáles son las 4 opciones que el doctor Sproul propone con referencia a la cuestión de principio o costumbre? Dice que Sproul propone 4 opciones. A es enteramente, costumbre. Todo el pasaje refleja una costumbre cultural que no tiene aplicabilidad hoy en día. Algunos pasajes que es enteramente cultural, que no tienen una aplicación, o sea, en ese sentido original hoy día, pero puede tener otra aplicación. Vamos a estar viendo unos diagramas, como nosotros podemos, unos diagramas, ¿verdad?, muy simples, que podemos decir, no, bueno, yo no tengo que aplicarlos de aquella manera, pero tengo que buscar una enseñanza para hoy día, contemporáneamente, porque es palabra de Dios. Alguna enseñanza hay. Cuando Dios Jehová dice a través de Moisés, la mujer que vista como mujer y el hombre como hombre, yo tengo que buscar. Yo no voy a ponerme ahora a mi esposa con la túnica de mujer judía y yo con la túnica de hombre judío. No. En este sentido, mi mujer tiene que vestir como una mujer, y más que como una mujer, como una hija de Dios, y yo tengo que vestir como un ministro, como un hijo de Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A veces decimos, bueno, la mujer no, también el hombre, ¿verdad? También el hombre. Dice, el velo es una costumbre local, la cabeza descubierta refleja un signo de prostitución. ¿En qué sentido, verdad? ¿En qué sentido? El símbolo de la mujer subordinada al hombre es una costumbre judía que está pasada de moda a la luz de la enseñanza general del Nuevo Testamento. ¿Verdad que sí? O sea, no esa subordinación no bíblica, sino de hombre judío. Había un machismo judío. Y Cristo vino a romper ese estereotipo. Y comienza la genealogía, hermano Hipólito, en Mateo 1, capítulo 1, en genealogía hay 4 mujeres en la genealogía de Jesús. Usted busca una genealogía de cualquier sacerdote del Antiguo Testamento, a ver si hay alguna mujer ahí. Ya Jesús comienza a romper en su genealogía el estereotipo. No solamente 4 mujeres, sino 4 mujeres gentiles que no eran judías. Aleluya. ¿Ah? Las que primero ven la tumba vacía y el ángel manda que los proclamen a los apóstoles, a los 12, fueron mujeres. Quienes más aportaban al ministerio de Jesucristo eran mujeres. ¿Verdad que sí? En ese sentido. Ahora dice, ya que vivimos en una cultura diferente, deja de ser necesario para la mujer el cubrirse la cabeza con un velo. Ya no es necesario que la mujer se cubra la cabeza con ninguna cosa. Ya no es necesario que la mujer se someta al hombre en ese sentido. No como una esclava, no como un objeto en el contexto judío y en el mundo árabe hasta el día de hoy. La mujer es un mero objeto y no hay valor, ¿verdad? Hoy en día en la iglesia hay un sumo sacerdocio, ¿verdad? O más bien hay un sumo sacerdote y hay sacerdotes y sacerdotisas. En la dispensación de la iglesia, hombres y mujeres son sacerdotes, no solamente los hombres, ¿verdad? Hay un real sacerdocio. Real sacerdocio, compuesto de hombres nada más. ¿Cristo viene en el rapto a llevarse más que los hombres nada más? No, real sacerdocio incluye a la mujer. Amén, aleluya. Ese amén le salió de lo profundo. Ahora, sí, hermano Harold. Perdón, antes de seguir adelante, en cuanto al velo, Ajá. no aplicar estas reglas, se ha hecho hasta una doctrina. Sí. En Puerto Rico hay una iglesia que se llama la iglesia del velo. Es decir, que si las hermanas no usan un velo, pues están en pecado. Yo he ido a una Ahora. iglesia que Mira aquí hasta está. el día de hoy usan. Bueno, vamos a estar hablando de asamblea de hermanos. Y en Argentina, asamblea de hermanos libre. Pero también conozco la doctrina de los hermanos con H mayúscula. Entonces a lo que yo me refiero. El problema no es que si la mujer usa velo o no usa velo, es que no puede imponerlo como doctrina. Ahora, vamos a leer Romanos 14, 6. Vamos a la Biblia, porque aquí podemos hablar muchas cosas, pero vamos a la Biblia, la palabra de Dios. Romanos 14,
6. Y ahí está hablando de los flacos de espíritu, los débiles de espíritu. Que Pablo dice, que aunque está hablando aquí, pero en el capítulo 15 dice que son de tremenda bendición para nosotros los fuertes en espíritu. Porque nos dan que desarrollemos la paciencia. Son necesarios en la iglesia. No solamente los fuertes. Si la iglesia se compone de fuertes, ¿cómo llegaron a ser fuertes? Si no era por la tolerancia de los débiles, ¿verdad? Son de bendición. Así que cuando un hermano a usted le dé mucho trabajo, dele gracias a Dios por ese hermano, porque Dios está desarrollando un carácter en usted. Aleluya. 14:6. Dice, Romanos 14:6. El que hace caso del día, o sea, el que observa el sábado, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Lo importante que es que usted lo haga para Dios. Amén. Amén. Porque había un problema. Usted ayuna, hermano Jaro. Ayune. No me conteste. Si usted ayuna, ayune para Dios. Amén. No ayune para hacerme sentir mal a mí porque no ayuno. Porque si yo no ayuno y como dando gracias a Dios. Si usted ayune para Dios, no para, ay, hermano, 40 días en ayuna. Después le sacamos fotos. Sí, para especular y poner un libro, mis 40 días de ayuno. Hermano, eso son payasadas. Y eso son payasadas. Así es. ¿Verdad que sí? Nosotros no necesitamos mérito del hombre, hermano. Damos buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, pero nosotros no necesitamos que el hombre nos elogie. Lo que tenemos que es caminar en santidad, ser acepto en el amado. Siempre procura, hermano, ser acepto. Cuando estamos medio chuecos, aunque somos hijos de Dios, somos aceptables. No es lo mismo que acepto. Amén. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por tanto, en ese sentido, a lo mejor no tiene que subordinarse en esa cultura judía, ¿verdad? Inclusive había una esclavitud. Inclusive para el tiempo de Pablo todavía había esclavos. Pero había un contexto cultural. Hoy hay liberación de los esclavos. Tenemos que esclavizar ahora, hermano Eladio. Usted pone ahí a 4 hermanos. Usted me escoge a mí como esclavo para trabajar en su taller. Porque es bíblico. ¿Verdad que sí? Sí, hermano Eladio. Yo hablaba con respecto a que la iglesia donde yo asistía en Argentina, hasta el día de hoy lo hacen, pero algo que había quedado muy grabado en mí era que cuando yo me casé, formábamos parte de la iglesia y íbamos a cantar un grupo de hermanos, entre ellos mi esposa y yo. Y no sé cómo fue que mi esposa se le olvidó la mantilla o algo así había pasado. Entonces no la dejaron cantar. No la ya dejaron son toma cantar. de hombre. Y la esposa del anciano, una hermana amorosa, o sea que amaba al Señor porque ya está en su presencia, pero amaba al Señor con locura. Pero, o sea, ella tenía su forma de que ella respetaba eso. O sea, ni una mujer podía estar al frente, ni mucho menos en la iglesia, ni sentado ahí si no estaba con mantilla. O sea, eso era una afrenta total. Y eso a mi esposa me acuerdo que le dolió muchísimo eso que había pasado. Y bueno, entonces yo después buscando, leyendo, estudiando, llegué a esta parte de la Biblia donde Pablo habla así. Y entonces le hice entender a mi esposa. Digo, mira, no te preocupes, o sea, eso es cosa de ella, son doctrinas que por ahí ella se aferra a eso, pero si lo hace con ese entusiasmo, para el Señor lo hace. Porque Exacto. a ti no te afecte eso. Exacto. Lo importante es lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Hermano, yo conozco casi toda mi familia, de parte de mi mamá, ha venido a Cristo, pero tengo tías, hermanas de mi mamá y hermanas de 2 pastoras que tenemos ahí, como tías, ¿verdad? Que usted conoce a mis tías que son pastoras. En cuanto a eso, sí, tenemos nuestro encuentro doctrinal, pero son mis tías, son mis hermanas en Cristo, ¿entiendes? Pero tengo tías que nunca han venido a los pies de Cristo, pero nunca se ponen pantalones. No es por una cosa, es que no, hay mujeres que no les gustan los pantalones, es simple como eso. Ahora, la mujer que quiere usar solamente faldas, que se ponga las faldas para cada día, no como un dogma, un requerimiento, que inclusive un tiempo la MI la ponía como un criterio para salvación. La mujer con pantalones ya se está en el infierno, está en candela. Por eso me llegan hasta la santidad. ¿Sí? Sí. Cosas externas. Esa hermana puede ser una adúltera, una fornicaria, pero si estaba con la falda hasta los tobillos, tremenda santa.
Los demás lo obviaban, lo pasaban por alto. ¿Ves lo que estoy diciendo? Y no estoy hablando mentira, porque es así. ¿Ves? Pero ya ha habido otra postura que es más espiritual y hay una apertura, no una apertura, sino ya estamos entrando en lo que es el marco bíblico. Se han dado cuenta de que hay cosas que son dogmas de hombres, que tenemos que tener cuidado con eso. Hermano, no todas las reglas de hombres son malas. Inclusive, cada iglesia local tiene su reglamento de orden, seguro, y no todo es malo. Pero no imponer como un requerimiento para salvación cierta cosa. ¿Ves? Teníamos una señora que nos invitaba a predicar. Me decía, hermano, pero hay un problemita, hermano Cintrón, que usted tiene una fobia a las corbatas. Sí, tengo una fobia a las corbatas. Entonces, si yo no iba con corbata, no predicaba allí, o no enseñaba. Ustedes saben quién era, ¿entiendes? Entonces yo, el pastor, ahí, yo iba porque no quería, o sea, se le tropiezó a nadie, y mucho menos a ella. ¿Entiendes? Yo decía, pastor, hermana, no voy a decir el nombre, sepa que estoy con la corbata, pero por dentro no la tengo. ¿Ves? Porque, hermano, un dogma de hombre, ella se basaba, escuche, lo que era el contexto cultural, las vestimentas de los sumos sacerdotes, para entrar al lugar santísimo. Había una limpieza tremenda, y había una túnica, y la otra, y la otra. Hermano, eso es un contexto cultural, no hay que hacerlo ahora. Pastor, entonces ustedes los domingos ahora tienen que haber un ritual para vestir al pastor. Hermano, estamos en otro contexto. ¿Ves? Segundo, B, es totalmente principio, ¿verdad? Hay cosas en la Biblia que son totalmente principios, ¿verdad? Vamos a estar dando una descripción. En este caso, todo el pasaje se considera como principio culturalmente trascendente, o sea que trasciende la cultura. Esto significaría en la práctica que A, la mujer debe ser sumisa al hombre durante el ministerio y su vida, ¿verdad? B, la mujer debe mostrar siempre esa sumisión, dice aquí, cubriéndose la cabeza. C, la mujer debe cubrirse la cabeza con un velo como el único símbolo apropiado. Eso sí lo vemos como un total principio teológico. Eso es buscando las diferencias. C, es parcialmente principio, parcialmente costumbre. Esta es la opción A. En este acercamiento, una parte del pasaje se considera principio y por lo tanto obliga a todas las generaciones, y otra parte es vista como costumbre que ya no obliga. ¿Ves? Tenemos que hacer esa diferencia. El principio de la sumisión femenina es transcultural. ¿Por qué? Porque es el orden divino de Dios. ¿Ok? No es que la mujer sea, hermano, hay cosas, pastor, que no podemos explicarlo. No es que la mujer sea menos que el hombre, no es menos que el hombre, es el orden de Dios. Pregúntele a Dios. Sí, porque hay hermanas que se molestan con eso, pastor. Pero es que no es nuestro, no es idea del hombre, es Dios. Si fuese sido al revés, tenemos que someternos a la mujer, pastor. Si Dios decía que la cabeza era la mujer, había que someternos a la mujer, porque es palabra de Dios. Pero lamentablemente, no lamentablemente, sino divinamente, es el hombre cabeza y la mujer tiene que estar sometida, no como un ser humano o una criatura de segunda clase, no. ¿Verdad? Y eso no quiere decir debilidad de carácter. Tampoco, tampoco. Ahora dice, esta opción, el principio de la sumisión femenina es transcultural, pero los medios para expresarlo, cubriéndose la cabeza con un velo, es costumbre y puede ser cambiado. ¿Ves? ¿Ves? Lo que es parcialmente principio, parcialmente costumbre, la opción A. Y tenemos que aplicar esta regla, ¿verdad? Depende, sobre todo ese del velo en 1 Corintios. Hay unos que dicen, no, porque las prostitutas entraban a la iglesia, hermano, eso es reflexivo. De manera reflexiva. Y Pablo mandó a que, igual cuando las mujeres que se callaran en la congregación. Son cosas que tenemos que porque Priscila sabía 10 veces más Biblia que Aquila y que Apolos, el hombre más elocuente. Pablo tenía mucho conocimiento, pero Apolo era 10 veces más elocuente en la exposición, en la homilía. ¿Quién le enseñó a estos dos varones? Priscila en su casa. No es por conocimiento, no es por conocimiento. D, es parcialmente principio.
Esta última opción, que es la opción B, es el principio de la sumisión femenina y el acto simbólico de cubrirse la cabeza deben ser perpetuos. El objeto para cubrirse puede variar de una cultura a otra. Había un velo, había una mantillita o un gorrito, ¿verdad? El velo puede ser reemplazado por una pañoleta o por un sombrero. En la cultura americana negra, las hermanas negras usan sombrero. Y eso es refiriéndose a ella, Corintio. ¿Te ves las hermanas negras? Esa pastora que estoy hablando usa también unos sombreros. Tremendo, ¿verdad que sí? No me dejaba ir con corbata, pero yo usaba el sombrero. Entonces, ella tiene esto por costumbre porque ella, aunque es puertorriqueña, ella era afroantillana y ella, su juventud toda fue en Nueva York y adoptó esto, ¿verdad? De la cultura mulata, afroamericana de aquí de Estados Unidos. No usa el velito, pero usa estos sombreros. Vamos, ¿alguna duda, pregunta referente a esto? Yo traer, por ejemplo, estamos buscando como el balance entre cómo aplicamos las cosas. Y un ejemplo, como por ejemplo, creo que son los episcopales que practican el lavatorio de pies. Ahí vamos. Bueno, pues ahí vamos ahora, porque vamos ahí a Juan 13. Bueno. Porque hay un hermano que el pastor no sabe esto, pero lo se va a enterar ahora y estamos abiertamente con Javi. Y sabes que estuve viendo ahí los estudios, los martes, las predicaciones y la escuela dominical, tremendo. Y la Santa Cena, bueno, la Santa Cena nosotros lo hacemos una vez al mes, ¿verdad? Principio de mes, primer domingo de mes, practicamos, está bueno, porque es bueno, hay iglesias que lo hacen cada 6 meses, o cada año, hacen muy prolongado, o sea, es bueno mensualmente para uno estar, ¿verdad? Revísate, regístrate, si estás encendida. Es un buen momento cada mes. Pero si hay iglesias que lo hacen toda la semana, todos los domingos, amén. No hay una pauta que sea todos los dos. En la iglesia permite hacer en todos los servicios. Del primer día de la semana se hacía. El pastor, no, amor, eso hay que hacerlo cada 6 meses porque la gente lo coge como un relajo. Qué argumento tan pobre, tan raquítico. Pero este hermano pastor le dijo, y el lavamiento de los pies, nosotros no practicamos eso porque es una ordenanza. No, ya no le interesó a la iglesia. Había buena predicación, buen estudio los martes, pero como no hay lavamiento de pies, y él dice que es una ordenanza según Juan 13. Que estamos fallando nosotros ahí. Entonces la pregunta que yo quería hacer era como que ¿cómo se determina entonces algo si es extrabíblico? Entonces, ¿y si es extrabíblico? No, todo es bíblico si está sujetado a esa cultura. Si es un principio o un principio parcial o una costumbre parcial. Vamos ahí, vamos para desarrollar esto aquí ahora. Vamos a Juan 13 y vamos a explicar varias cositas y por qué podemos llegar a estas conclusiones que en el contexto cultural y sobre todo el método gramático vamos a estar aplicando aquí. Juan 13, y estamos tempranito, por eso quise enfocarme más en las preguntas, porque discutir esto. Juan 13, que ya lo leímos, no vamos a estar leyéndolo completo, sino buscar así datos importantes. Hermano, están los 12 discípulos, ¿verdad? Juan 13, 1 al 12, pero no vamos a estar leyéndolo. Vamos a explicar esto para que podamos entender. Están en la Santa Cena y en el contexto cultural era una mesa triclínica. Triclínica era una mesa tipo U, aquí y aquí, una U, triclínica. Y se sentaban a la parte exterior de la mesa. O sea, era una U y todo el mundo se sentaba al frente, al lado derecho, que era el lado principal, y el lado izquierdo. No había nadie dentro de ahí. Ahí estaba el que servía. Okay. Jesús está en la segunda posición. Está la mesa, comienza la mesa, o sea, más bien viene una U, así, así y así. Jesús está aquí en la segunda posición, que es el anfitrión de la cena. A su derecha, en la primera posición, está Juan, el discípulo más cercano. Porque este discípulo más cercano era como la mano derecha precisamente del anfitrión, y este decía, búscame más vino.
búscame más pan sin levadura. Y este, como estaba ya en la esquina, podía salir a buscar lo que fuera. Y era la mano derecha. A la izquierda, en la tercera posición, 1, 2, Jesús el anfitrión, el 1, la mano derecha, o el copero, ¿verdad? 3, estaba el invitado de honor, que era Judas. En ese sentido, ¿por qué tenía a su izquierda el invitado de honor tercero? Porque el invitado de honor mojaba el pan en el plato del anfitrión, tenía ese privilegio. Y comienzan los discípulos en esa posición y van. Yo no sé las posiciones, bíblicamente el último, el que estaba en la posición más baja, era Pedro. Y esto era en orden de importancia, o es todavía en el contexto judío, en la mano derecha, el anfitrión, que es el principal, y el invitado de honor, que es el tercera posición. Siguen así, y Pedro está en último lugar, por un versículo 6, dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y anote eso, en el griego hay una contracción. En el griego hay una contracción que dice, lo que tiene aquí Francisco de la Cueva, interniel. Hay una contracción en el griego que dice, ¿tú lavas los pies a mí? Está eso, en el griego original. Dice, entonces, o sea, comienza a lavarle los pies, se los lava a todo el mundo, y entonces, porque Pedro estaba en la última posición, entonces la gente dice, fíjate que Pedro tan humilde, que no quiso que el Señor, no es que era humilde. Pedro era un orgulloso arrogante, porque a que le tocaba lavar los pies era el último que estaba en la posición. Él sintió vergüenza que su maestro tuviera que hacer lo que le correspondía a él, que estaba en la última posición de la mesa. ¿Ve cómo podemos entender? Entonces, cuando llega Pedro, ¿por qué decimos que él fue el último? Porque dice aquí, así que después, cuando usted va desde el 6, es una conversación con Pedro hasta el 11. Y el 12 dice, así que después que le hubo lavado los pies a Pedro, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo. O sea, el último era Pedro. En el contexto hebreo y en el contexto de este pasaje, da a entender que Pedro estaba en el último, en la posición más baja, a quien correspondía lavarle los pies a todos los demás. Entonces, él sabiendo que le tocaba a él, pero orgulloso no, yo no. ¿Qué hizo Jesús? Salió, se enrolló. Y aparte que había una enseñanza, era un momento preparado por el Señor, porque el Señor es Dios, pero también hubo un orgullo de Pedro. ¿Y qué fue? Quebrantado, enseñado por el Señor. Hermano, en este lavamiento es un contexto, cultural, temporal. Hoy día no es necesario, primero no es una ordenanza. Cuando usted ve el contexto, el Señor lo que está enseñando, humildad. Humildad. Todavía Pablo, Filipenses 2:3. En el contexto. Aquí que vamos a basarnos, hermano Axel. ¿Cómo lo tomamos? Buscando el contexto general de la Biblia. Filipenses 2:3. Vamos a estar leyendo ahí, Filipenses 2:3. ¿Qué habla Filipenses 2:3? Humillación y exaltación de Cristo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superior a sí mismo, o a él mismo, dice aquí Reina Valera. ¿Verdad que sí? ¿Qué está enseñando ahí? Humildad. El Señor no vino a ser servido, vino a servir. El Señor no está ordenando que se laven los pies. El Señor está ordenando humildad. Como yo. Fíjate, él le dice, usted me dice maestro. Y bien dice, soy maestro. Pero no vine a ser servido, vine a servir. O sea, en otras palabras, hermano, en el contexto, haciendo una parafrasis, el Pedro dice, cuando yo era que estaba en la posición más baja que me correspondía a mí, el maestro vino a lavarme los pies. ¿Qué hubo una enseñanza ahí? No una ordenanza que cada vez no tenga que limpiar los pies a todos, o fuera una práctica, una ordenanza a la iglesia, sino más bien humildad.
Dios encarnado lavando los pies a sus discípulos, ¿verdad? Es un ejemplo de humildad. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Muchas personas dicen, no, esto es una ordenanza. La iglesia, hermano, yo para mostrar humildad a mi hermano Harold, no tocar los pies, hermano Harold, pero que mi hermano Harold pueda ver el respeto que le tengo, el amor que le tengo, la sinceridad que tengo para el trato con él. Eso es humildad. Y estimar a mi hermano Harold 10 veces mejor que yo. No, yo soy el bravo aquí. Porque hay una competencia de los evangelistas. ¿Quién trae más gente? ¿O quiénes se convierten más, hermano? La gloria y la honra es para el Señor. Amén. Jacob dijo, soy gusano. Aleluya. David dice en Salmo 8, Señor, sé que soy un gusano, pero por tu gracia y tu misericordia, este gusano entrará en tu casa. Aleluya, gloria a Dios. Que Él sea glorificado, que seamos humildes, hermano. Hay gente que se cree grande en la iglesia, hermano. Pastor, nadie es indispensable. No queremos que nadie se vaya de la iglesia local, hermano. Pero usted no se vaya pensando que usted se va a caer la obra, porque no es obra ni el pastor, la obra no es ni de los miembros. Somos simples instrumentos utilizados por el Señor. Tenemos que entender que el Señor de la obra es Cristo Jesús. Y Él levanta, pero también tala. ¿Amén? Que sea un privilegio que estemos trabajando para la obra del Señor. Que tengamos, Pablo dice, colaboradores de Cristo. Que nos haga sus ayudantes. ¿Porque nos necesita? No, porque Él quiere, por su amor y su misericordia. Hermano, es el ofrendar, diezmar, es una bendición. No lo vea como una obligación que usted aporte al dueño del oro y la plata. Que usted, del 100 que le da, usted devuelva. Hermano, no es el 10%. Todo es de Él. Todo es de Él. Por tanto, hermano, buscamos lo que es consecuente con toda la Biblia. Había un contexto cultural cuando vamos con el método gramático, histórico, había una historia ahí, pero sobre todo cultural. Por tanto, es un principio parcial, en ese sentido, porque era una costumbre del judío. Cuando se sentaban a una mesa, la cena de la semana, y había un protocolo tremendo, las hierbas amargas, la primera copa, la segunda, había 3 copas, ¿verdad? Y eso podemos entrar en otros detalles cuando entremos ya en las doctrinas bíblicas, vamos a entrar en todos esos detalles. Pero básicamente eso es un principio parcial, ¿verdad? Si es un parcialmente principio, parcialmente costumbre, si es totalmente principio, si es enteramente costumbre. Ahí tenemos que buscar esa aplicación, ¿verdad? Es muy importante. ¿Duda, pregunta, comentario? El comentario, por ejemplo, de que también, o sea, parte de la cultura era de que en esa época no existía zapato. Sí, había sandalias. O descalzo. Porque dice, el que ha sido lavado, el que ya es salvo, usted no pierde la salvación, la recupera otra vez. No. En ese contexto, ya tú has sido lavado, ya tú eres salvo. Necesitas simplemente asearte. ¿Verdad? Dice que el Hijo de Dios debe purificarse a sí mismo. Si yo peco, si yo le hago un mal a mi hermano Harold, sabiendo que es un hijo de Dios y que Dios mora en él, que no le he hecho mal al hermano Harold, le he hecho mal a Dios, porque Dios mora en él. Yo entro a cuentas con Dios, Señor, perdona por lo que hice a mi hermano Harold, por lo que te he hecho a ti, a través de mi hermano Harold. Y voy y le pido perdón a mi hermano Harold. ¿Qué estoy haciendo yo? Purificándome a mí mismo. Pero si soy hijo de Dios y no soy humilde y me purifico a mí mismo, Él va a buscar los métodos para que yo sea purificado. Muchas veces con la destrucción, con la muerte, no con la pérdida de salvación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que le dice, no, Pedro, así con todas tus tremendo orgullo, con tu... Él es una persona extrovertida, ya tú has sido salvo. Necesitas simplemente ser aseado, porque los caminos polvorientos, las sandalias, ¿verdad? Pero esto está hablando aquí una condición en cuanto a la salvación. ¿Qué necesitamos nosotros? Ser purificados nosotros mismos a través de la confesión de la palabra, a través del estudio de la palabra, que vaya haciendo catarsis, limpieza, ¿verdad? Y le pedimos el fuego, no de juicio, el fuego purificador de Dios que va quemando la basura que cae en nosotros. Y usted será bautizado, Él lo bautizará, Dios o el Bautista, con Espíritu Santo y fuego. No fuego de juicio, un fuego purificador que vaya quemando la basura. O sea, cuando pedimos, Señor,
quémame con tu fuego. No es para que yo brincar las bancas y darle cabezazos al techo, sino es para que vaya purificando, Señor. Quema la basura que hay en mí. Quema los pensamientos malos, los llevo cautivo ante tu presencia. Quema todo eso, para que yo salga alhaja al fundidor. Ese es el enfoque, ¿verdad? Porque la gente piensa que el fuego es para salir brincando y corriendo hasta por las paredes. No, es para un fuego que purifique mi vida, que me santifique más, ¿verdad? Hemos sido, cuando fuimos bautizados, el Espíritu Santo y el fuego para que queme, vaya haciendo esa obra purificadora. 5. ¿Cuáles son las 4 guías prácticas propuestas por el Dr. Sproul para ayudarnos a discernir entre principios transculturales, o sea, que trasciende todas las culturas, y costumbres culturales de los tiempos bíblicos, que también hay, ¿verdad? Hay varias cosas que son, están en ese contexto cultural bíblico. Dr. Sproul sugiere 4 guías prácticas. Número 1, debemos examinar la Biblia misma a fin de buscar, hermano Axel, aparentes áreas de costumbre. Lavado de los pies, hay un área de costumbre que ya ni aún en el contexto ortodoxo se practica como antes, ¿verdad? Dice ahí, tales como besar y perfumar los pies. Véase Lucas 7:38. Vamos a buscar Lucas 7:38. Lucas 7:38 dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Sin embargo, a veces podemos detectar un principio detrás de la costumbre que se puede aplicar a nuestra cultura. Hermano, en ese contexto, que es dar lo mejor al Señor. Había una costumbre ahí, pero puedo sacar una aplicación en mi vida. ¿Qué quiero ofrecer al Señor? Lo mejor de mí. No los residuos, no las sobras, hermano. Que es un Dios santo, pantocrato, merece toda gloria y toda honra. Yo tengo que dar lo mejor. Y no por mi fuerza. Digo, ¿verdad? Hablo en primera persona, cada uno de nosotros, Señor, en tu poder, con tu fuerza. Hermano Hipólito, increíble la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted multiplica 1.000.000 por 0, 100 por 0, 7 millones por 0, Dios multiplica la fuerza a que no tiene ninguna. Increíble. Dios poderoso. Aleluya. El que multiplica, ¿verdad? Dice, debemos examinar con la misma Biblia, consecuente con la Biblia. Por eso buscamos el lavamiento de los pies, pero después Pablo habla de humildad. Dice, haya pues en vosotros la misma humildad que hubo en Jesucristo. Yo leo ahí Filipenses 2:3, pero usted lea desde el 1 hasta el 11. ¿Verdad? Porque mucha gente dice, no, ahí es la kenosis. Sí, lo ponemos con el pasaje de la kenosis. No, lo debemos marcar como el pasaje del siervo sufriente que vino a servir, pastor. Yo iba a decir que también ahí hay parcialmente un principio en el hecho de que como cristianos hoy día nosotros tenemos que también ser corteses. Sí. Seguir reglas de urbanidad que cada vez se están perdiendo más. Sí. Ser personas, ¿sabes? Que hagamos bien a los demás. Valores humanos. O sea, que todo eso es un principio, que no es el hecho que yo esté lavando los pies, pero si alguien viene a mi casa y yo ni tan siquiera lo mando a pasar o apago el televisor o algo, estoy siendo descortés con esa persona. Son principios que uno tiene que seguir aplicando. Sí. Pero no tiene que ser, lo que cambia es la forma, ¿verdad? Pero lo que cambia es la forma. ¿Alguien levantó la mano por acá? Vamos al segundo. Debemos considerar las distinciones cristianas del primer siglo. Debemos cuidar de no explicar todo en términos culturales cuando el texto da razones teológicas para explicar la acción en cuestión. No, porque la iglesia primitiva dice, cuando hay un pastor de 80 años, no, la iglesia era buena en mis tiempos. Y yo digo, hermano, no digo el nombre porque el pastor, por eso lo sé. Hermano, y si podemos tener de frente a su abuelo, va a decir que esa era la mejor iglesia. ¿Verdad que sí? Y si buscamos el papá de su abuelo, va a decir que aquella iglesia era mejor. Y si seguimos más para atrás, vamos a Filipenses capítulo 4. Eran 2 mujeres peleándose. Esa era la mejor iglesia
que la de ahora. No, la iglesia mejor es la que Cristo va a levantar. Lucha. ¿Ah? Siempre estamos marcando esas cosas, ¿verdad? Tenemos que siempre enfocarnos en la iglesia primitiva. Esto no es iglesia. No estamos en la misma dispensación. Ese es, debemos considerar las distinciones cristianas del primer siglo, pero no enfocándolas, marcándolas solamente allí. 2 o 3, debemos afirmar que las ordenanzas de la creación son indicadoras de principios transculturales. Esas afirmaciones de ordenanza de la creación, uno es la sujeción de la mujer al hombre. Eso es transcultural. Lo que no está bien es la mujer subordinada como si fuera una esclava, un objeto del hombre. No, eso no es bíblico. ¿Ves? Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Vamos a buscar ahí segunda carta de Timoteo 2, 13 y 4. Segunda carta de Timoteo. Segunda carta a, no de Timoteo. Timoteo no escribió carta a Timoteo. Perdón, Axel. Perdóname. Sí, pues yo peleo mucho con eso. Dice Segunda de Reyes. ¿Qué Segunda de Reyes? Segunda de Reyes no es una carta. Segundo libro de Reyes. Primera carta a Timoteo. No de Timoteo, hermana Jessica, porque Timoteo no escribió ninguna carta. Segunda carta a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo 2, 13 y 14. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, perdón. ¿Primero o segundo? Es primera, perdón, primera, sí. Primera. No, primera, 2, 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ese es el orden de la creación, ¿verdad? Y el 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, si el orden de Dios es que la mujer esté sujeta al hombre, fue la ayudante idónea, el hombre fue creado primero, la mujer es creada del hombre. Entonces, como los tiempos han cambiado, ahora la mujer puede violentar el orden de la creación. ¿No? Eso es transcultural. Ahora, en la justa perspectiva bíblica. Y haré la ayuda idónea, ¿verdad? No haré un objeto para que tú hagas con ella lo que te dé la gana, porque Pedro habla de esto, ¿verdad? Que tenemos que cuidar a nuestras mujeres porque son coherederas con nosotros en Cristo. Hermano, digo esto a los varones: tengamos cuidado con nuestras compañeras. Número 1, son nuestros cónyuges, ya somos una misma carne. Número 2, son coherederas con nosotros en Cristo. Y la más importante, que son hijas de Dios. Son hijas de Dios. Tengamos cuidado, yo el primero, por las hijas de Dios. Oremos que podamos cuidar de ese vaso frágil, no porque es más débil moralmente, sino porque así lo dice la Biblia. Tengamos cuidado con ese vaso frágil, porque son hijas de Dios. Tengamos cuidado de hacerle daño a las hijas de Dios. Axel, mucho cuidado con las hijas de Dios. Tengamos mucho cuidado con las hijas de Dios. Amén. Ese es el enfoque que tenemos que tener. Esta es una hija de Dios. Tengamos cuidado con eso. 4, vamos a discutir el cuarto punto. Determinar o debemos usar el principio de la humildad, escuche, en áreas de incertidumbre. No todo, pastor, ¿verdad? No podemos entender toda cabalidad. Hay cosas que tenemos que ser humildes. No entiendo bien, Señor, pero dámela. Pero ya que si hay una incertidumbre, ya yo postular, aún yo sabiendo que no estoy seguro de eso, tiene que estar lo que es humildad. Para no ser ni legalista por un lado, ni desobediente por el otro. ¿Ven? Tenemos que tener cuidado con eso. No ser legalista ni desobediente. Aquí el doctor Sprout hace una plantilla que es, número 1, examinar. Es costumbre. Número 2, ¿verdad? En el primer siglo es distintivo. Si era algo solamente de ese siglo o si de manera extensiva se puede seguir practicando hoy. 3, en cuanto a la creación, en el principio es ya transcultural, trasciende la cultura. Y 4, si hay incertidumbre, hermano, seamos humildes. Hermano, sinceramente en este pasaje tengo mis dudas, no lo he podido entender, por tanto no puedo llegar a una
un criterio teológico, porque no puedo buscar algo, una consecuencia con la Biblia misma, ¿verdad? No sé cómo aplicarlo, pero cuando estamos seguros en una correcta interpretación, en la autoridad de la palabra, consecuente con ella misma, sí, mi hermano, esto es así. Sí, hermano, Eliezer. Sí, eso iba a decir, de que supongamos en Corintios donde dice que por la conciencia de otro no comamos carne, si eso es de mal para el otro hermano. Entonces yo aplicaría ahí el principio de la humildad. Porque si para mí, pues si para mí hacerlo es normal y para el hermano no lo haga. No lo voy a hacer delante de él porque no voy a lastimar su conciencia por una tontería de eso. Pero no se sí, había una problemática en Corintios ahí. Iban a la carnicería, oye, ven acá, yo soy cristiano, hijo de Dios, y dame lo que tú quieras ahí. No pregunte. Te pida y bendiga y coma, ¿verdad? Y te voy a estar cuidado. Por ejemplo, mire hermano, a veces nos invitan a la iglesia dentro del ministerio. Y yo sé que son iglesias que no toleran ver a una mujer en pantalón. Automáticamente, mi esposa sabe que tiene que leer en falda. No porque es algo doctrinal, porque va a perder su salvación, sino para no ser de escándalo a aquellos hermanos, porque amamos a esos hermanos y son hijos de Dios y van a ser también rastados, aunque tengan ese pensamiento erróneo. ¿Verdad? Pues está la postura. No, lo que están mal son ellos, hermano. Si ellos hacen eso como para Dios, hay mucha gente sincera allí. Hay mucha gente sincera en todos lugares. Y tenemos que tomar esa postura, hermano Eliezer, para no ser de escándalo. Yo, en ese caso, yo sí le he dicho, porque yo he pasado por ese caso, yo le he dicho a la persona, respete tu punto de vista como hermano en el Señor, y delante de usted no lo voy a hacer. Exacto. Específicamente diciéndole que no voy a evitar el hacerlo yo en mi privacidad. Exacto. Tenemos que ser humildes en ese sentido, ¿verdad? Y ser, hermano, a veces... No ser ecolástico, no ser que cuando estoy con esta gente soy de esta postura, eso se llama ecléptico, ¿verdad? Cuando tomo esta postura aquí, no, nuestra postura es nuestra postura, ¿verdad que sí? Pero respetamos su postura, ¿verdad? Yo no permito, porque Colosenses 2 dice, no permita que nadie se convierta en tu árbitro, en tu juez, decirle esto, aquello, lo otro. Después que usted tenga un marco bíblico y lo haga para Dios. Lo mismo pasa con el ayuno. Al principio de mi vida cristiana yo me sentía muy mal porque todos me hablaban de que ayunábamos, que hicimos tanto de ayuno y no me sentía como en ese ambiente. Y decía, oye, yo estoy mal. Y bueno, gracias a Dios. El ayuno es bueno, sí.